Allí en el capítulo 9 de Hechos, a mirar en primer lugar, mirar a Saulo. ¿Quién es Saulo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Hace unas semanas atrás nosotros estudiábamos algo de la vida de un hombre llamado Esteban. Recuerdan que Esteban fue apedreado por predicar el evangelio del Señor Jesucristo, por no callar, y en su último sermón nosotros pudimos ver que él empezó desde Abraham hasta llegar al Señor Jesucristo, y que fue perseguido y fue asesinado. Y el capítulo 8, versículo 1 dice algo tremendo acerca de Saulo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En la muerte de Esteban dice que Saulo consentía en su muerte. Es interesante ver que este hombre podía votar en el concilio para decidir a quién mataban y a quién le perdonaban la vida, a quién encarcelaban, a quién dejaban libre o a quién hacían ir de la tierra donde estaba. Esa palabra consentía que encontramos nosotros ahí en el capítulo 8, versículo 1, significa pensar en común en cuanto a algo, pensar en común para decidir, o sentirse grato con una decisión tomada en grupo, o simplemente aprobar. La idea es que Pablo aprobó la muerte de Esteban. Dice en Hechos capítulo 26, que es uno de los textos paralelos, Hechos capítulo 26, versículo 10. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esa es la idea. Pablo consentía, Pablo daba el voto para que mataran a los cristianos. En el capítulo 22, que es el otro texto paralelo, la diferencia de estos textos es que en el capítulo 9, Lucas está narrando lo que ocurrió en la conversión de Saulo. En el capítulo 22 es el mismo Pablo el que se está defendiendo ante unos soldados y ante una multitud de judíos. Y en el capítulo 26, Pablo le está contando a un gobernador acerca de su conversión. Pero en sí son pasajes paralelos. Y allí en el capítulo 22, versículo 20, dice: y le oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esa expresión aunque esto tiene que ver cuando dice que alzaron la voz, es decir, que hubo un común acuerdo en cuanto a la captura del apóstol Pablo. Pero quería mirar el versículo 20, que hace referencia precisamente también a lo que leíamos de la muerte de Esteban. Dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Nosotros en estos textos, solamente aquí en Hechos, podemos ver la clase de hombre que era Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo era un hombre violento, él era un hombre colérico, era violento, no quedaba contento solamente con expulsarlos de sus tierras, sino que él incluso estaba de acuerdo con que algunos de ellos fuesen asesinados. Dice la palabra del Señor en primera a Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo
perseguidor e injuriador. También 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo hablando de los apóstoles que vieron a Cristo resucitado y que hubo un gran número de hermanos, como de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado. Él dice, y por último, como un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y dice, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia. Ese era Saulo, un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, un asesino. De pronto no material, pero sí un asesino intelectual de creyentes. Sin embargo, a un hombre de esa calaña, a un hombre de ese corte, y podríamos decir muchas cosas más en cuanto a su religiosidad, en cuanto a su misticismo, en cuanto a su idolatría por una nación, por una religión como el judaísmo. A ese tipo de hombre, Dios, el Señor Jesucristo, escogió y llamó con un propósito de que el Evangelio corriera no solamente en Jerusalén, sino que llegara hasta las naciones gentiles, porque Él es escogido con un propósito, con un llamado especial a los gentiles. Escogido como un instrumento útil para que la gran comisión se comenzara a cumplir. En Hechos 28 nosotros lo vemos encarcelado en Roma, predicando el evangelio del reino. En Romanos 15 se nos habla que desde Jerusalén hasta Ilírico y por todos lugares Pablo había llenado del evangelio. Estos lugares, estamos hablando de lo que hoy es Croacia, Bosnia, Herzegovina y todos estos países de la antigua Unión Soviética, de ese lado. Hasta allí llegó el apóstol Pablo predicando el evangelio. Sus planes era llegar hasta España. Y hoy podríamos decir, hermanos, nosotros somos parte de ese trabajo. Nosotros estamos en Hechos 29, porque la historia continúa. La historia continúa hasta que Cristo venga. La gran comisión es hasta la venida del Señor. Así que mientras estamos en esta tierra, nosotros debemos ser parte de esa gran comisión y debemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, sin importar quienes hayamos sido nosotros en el pasado. Si nosotros pasáramos uno a uno a este lugar a hablar de nuestro pasado, seguramente todos los que oímos quedaríamos sorprendidos. Y si somos sinceros, al hablar de nuestro pasado, seguramente vamos a quedar boquiabiertos de las cosas que hacíamos, de lo que éramos, de lo que creíamos, de lo que pensábamos. Pero he aquí, estamos aquí en Cristo, estamos aquí en las manos del Señor y depende de usted y de mí si nosotros vamos a trabajar en la obra del Señor, si le vamos a servir, si vamos a participar de la gran comisión o si nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay un encuentro, dice el versículo 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos ahí lo que era su vida, eso era su labor, esta era su tarea: perseguir, encarcelar cristianos, pedir permisos con las influencias que él tenía amistades entre los sacerdotes, tenía sus influencias. Eso es como hoy día el que tiene sus influencias en la alcaldía, tiene sus influencias en el Congreso, es alguien que en cierta forma sí tiene poder. Ese era Pablo, y usaba ese poder, ¿para qué? Para perseguir a los cristianos. Eso es lo que vemos allí en el versículo 2. Dice, mas yendo por el camino, verso 3, mas yendo por el camino a Damasco,
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es interesante ver que en esa aparición, y sabemos que esa aparición de luz que él ve es al Señor Jesucristo, que se manifiesta de una forma especial, pero es interesante ver que aquí Lucas dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero cuando él habla, unos años después, en el capítulo 22, versículo 6, 22:6, recuerden que es nuestro texto paralelo, dice, hablando el mismo Pablo, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. No dice simplemente lo rodeó una luz del cielo, sino mucha luz del cielo. Y dice, era al mediodía, cuando el sol está en su mayor esplendor, como al mediodía, me rodeó mucha luz del cielo. Pero si miramos el versículo en el capítulo 26, donde Pablo está defendiéndose ante el rey Agripa, dice, versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es interesante ver la progresión en su relato, aunque en el capítulo 9 es Lucas quien está hablando. Vemos que Pablo dice, me rodeó mucha luz del cielo. Y luego dice, me rodeó una luz que sobrepasaba la luz del sol. Hermanos, y es lo que ocurre en la vida de un creyente. Cuanto más conoce al Señor Jesús, más grande lo ve. Cuanto más se acerca a Él, lo ve más brillante, ve más su esplendor. Y eso fue manifestado en la luz del apóstol Pablo. Cuando él más conocía al Señor, a su Señor Jesucristo, él lo veía más grande, lo veía más esplendoroso y se veía a sí mismo más pequeño. Algo así como Juan el Bautista cuando dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él dice, lo citamos hace un momento, en 1 Corintios 15:9, no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. Citamos ese texto donde dice que él era perseguidor, injuriador, blasfemo. Y en ese mismo contexto él dice, yo soy el primero de los pecadores. Hermanos, tenemos la costumbre de hablar mucho acerca de nosotros mismos. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me parece molesto cuando alguien solo habla de sí mismo. Hermanos, y es uno de los ruegos. Esa es una de las oraciones que todo hombre y mujer de Dios debe traer ante el trono de la gracia. Señor, ayúdame a mirarme menos a mí y a mirarte más a ti, a mirarme menos a mí, a mirar más a mi prójimo. Yo. Un hermano le escuché una expresión, no sé si existe en el diccionario, si alguien sabe me lo confirma o me corrige. Hablar acerca del yoísmo. Creo que no existe esa palabra. El yoísmo. Y él decía, el yoísmo es de aquellas personas que piensan solo en el yo y que cuando hablan solo de yo. Yo hice, yo dije, yo traje, yo hablé, yo organicé, yo, mi esposa, mi familia, mis hijos, es que yo... Pablo, cuando se refería a sí mismo, lo hacía para hablar de sus defectos, de sus caídas, de su pequeñez. Soy el primero de los pecadores. Sí, todos hemos pecado, todos
Cada uno se apartó por su camino, todos, el Señor nos encierra bajo pecado, pero Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Y es interesante ver la visión, cómo el apóstol Pablo ve al Señor Jesucristo, y cuanto más se acerca a Jesús, él se ve más pequeño, él se ve más indigno, él ve más grande la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, conozcamos más a Jesús. Hermanos, y conocer la Biblia per se no significa que nos estemos acercando más a Jesús. Porque hay muchos teólogos eruditos en las Escrituras y no han nacido de nuevo. No son hijos de Dios. De hecho, creo que, no recuerdo la universidad, pero en un seminario muy prestigioso, no sé si era el seminario de Dallas o de Bristol, uno de esos seminarios bíblicos, un teólogo muy prestigioso confesó públicamente de que él no era cristiano. Ese es mi trabajo, soy profesor, pero yo no soy cristiano. Y era un erudito en las Escrituras, así que el conocimiento en sí mismo no nos acerca a Dios. Debemos venir ante la palabra de Dios porque, hermanos, no debemos desestimar la importancia de estudiar las Escrituras, de acercarnos a este libro con humildad, con sinceridad, con reverencia y con oídos atentos a la voz de Dios y con un corazón dispuesto a cambiar, a reconocer los errores. Así que para venir a la Biblia hay que dejar el orgullo a un lado. Hay que dejar el orgullo a un lado porque la palabra de Dios nos corrige. Para conocer a Jesús también hay que venir a este libro. No mirándonos a nosotros, sino con la mira puesta en qué me enseña la palabra acerca de Cristo. Y de esa manera somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen de su Hijo. De esa manera nuestro entendimiento es transformado. Pero si venimos solamente para buscar a nuestro hermano en las Escrituras, para ver este versículo le cae a la hermana fulana, que habla tanto de los demás, este otro versículo le cae al hermano fulano, no, es que me dice a mí, Señor, ¿qué me dices tú a mí? ¿Qué me dices tú a mí? Ayúdame, Señor. Pablo pudo ver más, cada vez conocer más a su Señor. Y ese encuentro fue algo que marcó su vida de una vez y para siempre. Marcó su vida de una vez y para siempre. Versículo 5. Y hay dos preguntas muy importantes en el relato de la conversión de Saulo. Dos preguntas muy importantes y quiero que las miremos en esta tarde. Primera está en el capítulo 9, versículo 5. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Qué pregunta tan simple, tan corta, pero tan sincera, tan profunda a la vez. ¿Quién eres, Señor? Cuando él ve esa luz, cuando él tiene ese encuentro con el Señor ya le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entiende que a quien él está persiguiendo es el Señor. Y la respuesta es, yo soy Jesús. De manera que ese Señor, ese Mesías, ese soberano al que Pablo pensaba que estaba sirviendo, porque Pablo creía en un Mesías, pero aún no había aceptado que ese Mesías era Jesús. Pablo tenía un amplio conocimiento, un amplio bagaje en cuanto al estudio de las Escrituras. Un erudito,
Eso es lo que él dijo en Filipenses 3. Él hace la pregunta, ¿quién eres? Señor. La respuesta es, yo soy Jesús. En otras palabras, el Señor, el soberano, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Al perseguir a mi pueblo, al perseguir a mis ovejas, tú me estás persiguiendo a mí. Y eso es duro. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, es como que usted le esté dando patadas a algo puntiagudo. Una tabla con una puntilla bien filosa y usted darle pata, darle golpes. ¿Quién es el que se está haciendo daño? El chuzo ese no se está afectando en nada, es usted. Pablo, al perseguir a mi pueblo, al perseguir a mi iglesia, usted es el que se está haciendo daño. Es duro eso que estás haciendo. ¿Por qué? Porque me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí, y al perseguirme a mí lo que estás haciendo es acumular juicio para el día de la ira. Permítame, hermanos, una palabra de aplicación aquí. Cuando perseguimos a un hijo de Dios, cuando usted persigue a un hermano de la iglesia o de otra iglesia, cuando usted levanta injurias contra un hermano de manera que otros también piensen mal de esa persona y lo persigan, cuando usted se convierte en juez y toma el papel de juez en lo concerniente a decir, usted es digno, usted no es digno, usted es digno de venir a este lugar o de venir al Señor, usted es digno de orar, porque usted es un hijo de Dios, pero usted no. Y vemos la debilidad en algunos hermanos y los perseguimos y los aplastamos, hermanos. Téngalo en cuenta, si esa persona a la que usted está persiguiendo es un verdadero hijo de Dios, usted está dando coces contra el aguijón. Usted no está persiguiendo a ese hermano, usted está persiguiendo a Jesús. Porque ese hermano es una oveja de Jesús. Pero si no es hermano, puede que no. Pero ¿qué tal que sí? ¿Quién lo sabe? Solo lo sabe Dios y esa persona. Y los frutos, no todos damos fruto a la misma velocidad. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Algunos hermanos necesitan que los empujemos, que les ayudemos. Y claro, es el Espíritu Santo el que hace que alguien produzca fruto. Pero en realidad no podemos estar absolutamente seguros si al hermano o la hermana que estamos persiguiendo es un hijo de Dios o no. Aunque muchas veces lo hacemos conscientes y a sabiendas de que la persona a la cual estamos atacando es hijo de Dios. Y es duro porque estamos acumulando juicio delante del Señor. Hermanos, conocer al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y eso nos libra de muchas cosas. Conocer a Cristo nos libra precisamente de caer en lo que venimos hablando, porque cuando conocemos más a Jesús, entonces yo veo mi condición más claramente. Yo veo mi condición y reconozco que tampoco soy digno de estar delante del Señor, pero que es por gracia, que es por Cristo. Y que si aún vivimos una vida de santificación, si aún llevamos una vida de piedad, si aún llevamos una vida de obediencia, de testimonio, no es por nuestro esfuerzo, no es por nosotros, es por la obra de Cristo, por gracia en nosotros. Conocer a Cristo nos hace entender que somos vasijas
de barro, de que somos propensos a caer. Por eso aún en la disciplina el Señor nos dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Hay alguien débil que cayó. Lo último, lo que no puedes hacer jamás es ir a decirle: usted no es nada. No es ir a decirle: no vuelva. Es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y si no es hijo, pues en el futuro eso se manifestará. ¿Quién eres, Señor? Pablo entendió desde ese mismo momento que debía conocer a su Señor. Más adelante en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo, ya viejo, da testimonio de la importancia que fue para él en su vida conocer al Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No soy yo, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El propósito, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, nosotros no podemos llevar una vida de santificación separados de Él. No podemos. ¿Sabe qué pasa si nosotros procuramos llevar vidas piadosas, vidas santas, separados de Jesús? Nos convertimos en fariseos. Los fariseos eran expertos en santificarse por sí mismos y persiguieron a Jesús. Dieron coces contra el aguijón. Si hubieron hombres que dieron coces contra el aguijón, ellos fueron los fariseos. Pablo lo persiguió en cierta forma por ignorancia, por no saber que Jesús era el Mesías. De hecho, él lo dice en el contexto de lo que citábamos ahora, pero lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero los fariseos, ellos lo hicieron de frente, persiguieron al Señor de gloria de frente, participaron en su muerte, pero eran expertos en santidad, expertos en pureza, expertos en piedad, pero no valió de nada, porque la santidad es imposible alcanzarla separados de Cristo. Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dice, a fin de conocerle, todo esto lo dejé a fin de conocer más a mi Señor. Luego hay otra pregunta fundamental en este texto. Y soy consciente, por lo que podemos ver en la iglesia y en las iglesias del Señor, que muchos creyentes se han quedado en la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y está bien preguntar quién eres, Señor, y esforzarnos en conocerlo, comprar buena literatura, conseguir buenos libros, escuchar buenas predicaciones en internet, ir a la iglesia, estudiar, ir al estudio bíblico, ir a las clases los días sábados. Todo eso es importante, pero sin dejar la segunda pregunta que Pablo
le hace al Señor. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, eres tú, Señor, ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Vemos aquí disposición. Disposición. La pregunta que tengo para cada uno en esta mañana, en esta tarde ya es: ¿se ha quedado usted en la primera pregunta? ¿O con sinceridad ha venido delante del Señor y le ha dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto puede tener múltiples implicaciones. Puede tener cosas tan prácticas como: perdona a tu hermano. Pídele perdón a tu hermano, a tu hermana. Ayuda al que tú sabes que necesita ayuda. Restaura al caído. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderitos. Pastorea mis ovejas. ¿No es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro? ¿No es tan amplio el campo? ¿No está blanco el cultivo? ¿No está lista la cosecha? El Señor dijo: los campos están blancos para la siega. Por tanto, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero vemos al Señor preguntando de una manera retórica. Y es una pregunta que no es solo para Isaías. Allí en Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí habemos poquitos, tal vez 25. Y podemos mirarnos unos a otros, mirar al hermano que está al lado, mirar al hermano que está atrás, adelante. Si escuchásemos audiblemente al Señor decir: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Señor, envía a Andrés, que está tan joven. Envíalo, él tiene fuerzas, tiene inteligencia, tiene el cerebro nuevecito para memorizar su palabra y predicarla. Oh Señor, envíe al hermano Dubán, que tiene tantos conocidos en Río Sucio. Es muy probable que si él va, la gente le escuche porque lo conocen. O al hermano Edilberto, que también es una persona famosa en Río Sucio. Envíalo a él. O envía a las hermanas, a la hermana Flor. Tal vez a una hermana como ella, la gente la escuche con más ternura, con más atención. Cuando la respuesta debe ser: heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Todos conocemos el texto. Hace por ahí 2 años tuvimos un sermón sobre ese texto en especial. La pregunta aquí no es del Señor. En el caso de Isaías, la pregunta la hace el Señor, Jehová de los ejércitos. En este caso, la pregunta la hace Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta es: y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Hermanos, el Señor ya tiene un plan. En su plan ya tenía un hombre llamado Ananías. Usted puede leer la historia. Dice que Dios le habló a un hombre llamado Ananías, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Vemos ahí cómo se teje el tapiz, por decirlo así, del plan soberano de Dios. Hay una ilustración sobre eso, sobre el tapiz del plan de Dios que Él está tejiendo. Nosotros estamos del otro lado y hay ciertas telas que tejen con figuras muy bonitas, pero del otro lado solo se ven hilos desordenados, diversos colores, nudos, pero del lado correcto se ve una figura, sea una flor, una estrella, una mariposa perfecta. Mientras ocurría todo esto de Pablo yendo a Damasco, de pedir permisos, de perseguir y todo esto, había otro siervo llamado Ananías que participó de una manera especial en la gran comisión y que estuvo dispuesto a decirle al Señor: heme aquí. Heme aquí. El Señor le dice: levántate, verso 11, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Noten que Saulo ya había visto en visión a Ananías, que entraba y le decía, le ponía sus manos en sus ojos y le decía que recobrara la vista. Pablo vio a Ananías, pero el Señor Jesús todavía no había hecho el llamado a Ananías. ¿Qué clase de siervo era Ananías? ¿Qué clase de siervo era Ananías? Era un siervo tan fiel que el Señor Jesús pudo contar con él. Y le mostró en visión a Saulo, al hombre Ananías, sin decirle aún. Es como yo decirle a alguno de ustedes: hermano, tranquilo, cuente con que el hermano Edward le va a dar esos 20,000. Y yo sin decirle nada a Edward. Pero yo conozco también el corazón de Edward, que yo sé que él no se los va a negar. Y que si no los tiene, como sea, los va a conseguir, pero que es un hombre dispuesto. El Señor halló en Ananías un siervo en el cual podía confiar, del cual podía contar. Claro, y yo sé que detrás de todo esto está la soberanía de Dios, la providencia de Dios, pero también nosotros somos libres de decir sí o no. Somos tan libres que hoy pudimos haber decidido si veníamos o no veníamos a la iglesia. Muchos decidieron más bien no venir, porque somos libres de nuestras acciones en el plan de un Dios soberano, y ahí es donde está el misterio. Dios, el Señor, pudo confiar con Ananías. Él le dijo lo que tenía que hacer. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso que Ananías le iba a decir a Saulo, eso a lo que Saulo iba a la ciudad, lo que iba a escuchar que él debía hacer, tenía que ver con esto. Primero, que él entendiera que era un instrumento escogido. Segundo, que él supiera que su llamado era llevar su nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Y tercero, que él iba a sufrir por el nombre de Jesús, como dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Irás a los gentiles. Pablo, tú amas a los judíos. Pablo, ¿estás persiguiéndome o me perseguiste porque amas tanto a tu pueblo, amas tanto tu religión, el judaísmo, que el cristianismo se convirtió en una amenaza? Pero ¿sabe qué? Yo te voy a enviar a los gentiles. Mire lo que dice el capítulo 22, versículo 21. 22, 21 de Hechos. Capítulo 22, versículo 21. Dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Recuerden, es un texto paralelo. Y él le dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Y cómo le dijo el Señor esto? Por medio de Ananías. Claro, y eso causó revuelta en ese momento porque a él lo iban a capturar y dice que lo estaban escuchando con gusto hasta que él dijo estas palabras. Porque había tanta desunión, tanto desacuerdo entre el judaísmo y los gentiles. Capítulo 26, versículo 18. 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la misión, ese era el llamado. Para eso Dios lo escogió como un instrumento. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, para hablar de Cristo. Dice que para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Hermanos, no es en otra cosa. No se trata de llegar y moralizar las personas. Lo podemos hacer, pero eso no va a funcionar así. Muchos se evangelizan de esa manera. Usted tiene que dejar el cigarrillo, usted tiene que dejar el trago, usted tiene que dejar su forma de ser con las mujeres, usted tiene que dejar, empezar a vestirse de otra manera. Llega una persona nueva, inmediatamente lo que algunas hermanas hacen es pasarle un manto para que se cubra la cabeza o conseguirle una falda prestada en algún lugar. Cuidado. El evangelio consiste en predicar a Cristo para que reciban por la fe que es en mí. No es la fe en la falda, no es la fe en la moralidad. Claro, hay cosas que el Señor va a comenzar a moldear. La Escritura dice, el que hurtaba no hurte más. El que era corrompido de boca dice, ahora ninguna palabra corrompida, pero eso es una obra del Espíritu Santo en la persona. Debemos preocuparnos porque la persona entienda que hay salvación, que hay perdón en Jesús por medio de Él. Eso es lo que debe preocuparnos. No se concentre en los tatuajes de la persona, en la manera de vestir, en su forma de hablar, en si tiene tufo o no. Predícale a Cristo, hermanos. A eso fuimos llamados, a predicar a Cristo. Porque podemos llenar nuestra iglesia de gente moralmente buena, pero si Jesús no está en el corazón, hermanos, no hay nada. Los fariseos que no creyeron en Jesús, con su religiosidad, con su forma bonita de vestir, con su pureza, con su modestia, con su respeto, con sus vidas piadosas, descendieron al infierno, porque tenían todo eso y no tenían a Cristo.
muchos publicanos, muchas rameras, muchos ladrones fueron al cielo porque tuvieron a Cristo, claro, y algunos de ellos tuvieron tiempo de transformar sus vidas, como Mateo el publicano, como María Magdalena, de quien salieron 7 demonios. Pero otros se encontraron con Él en la cruz, como aquel hombre que fue crucificado al lado de Jesús y encontró por la fe en Él perdón de pecados. Un centurión romano que seguramente alzó el martillo para clavar los clavos que colgaron a Jesús en la cruz, cayó de rodillas y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y no sabemos cuál sería el impacto tan grande que esto causó. Lo vimos en la historia del hombre etíope, aquel eunuco que venía de adorar, pero no era más que un religioso, un legalista, pero que tuvo ese encuentro con el Señor, y lo vemos en la vida de Pablo. Aunque Ananías estaba dispuesto, noten algo en su razonamiento. Porque aunque estaba dispuesto y el Señor contó con él, hubo un razonamiento en él. Cuidado, Señor. Yo voy, pero cuidado. Dice el versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento es. Señor, pero es que es un borracho. Señor, pero es que no ha dejado el cigarrillo. Señor, pero es que todavía por ahí a veces toma. Señor, pero es que es muy mal hablado. Ve, hermanos, a esas personas que menospreciamos, que desechamos, que sacamos. No sabemos, hermanos, que sea un misionero en potencia. Un misionero, una misionera, alguien que lleve el nombre del Señor. Y estamos diciendo: no, Señor, cuidado. Ve, hermanos, luchemos. La obra la hace el Señor, pero luchemos por esas personas, hermanos. Amemos. Si no es creyente, con mayor razón. Si quiere escuchar la palabra, si quiere escuchar el evangelio. El Señor no dijo: pero es una ramera, pero es un publicano, pero es un fariseo, pero es un ladrón, pero es un saduceo, pero es un romano. No, el Señor murió, y en la cruz no pensó, no razonó de esta manera. En la cruz Él le dijo a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no se ha bautizado. Hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy estará. Podemos estar 100% seguros que ese ladrón está con Jesús. Está con Jesús. Y que muchos Caifás, muchos como Anás, están en el infierno. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque la gran comisión requiere hombres y mujeres dispuestos a conocerlo más, primeramente a Él, a saber quién es Jesús, cuán grande es su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. La gran comisión requiere que nosotros estemos dispuestos y digamos hoy al Señor: Señor Jesús, ¿qué quiere que yo haga? Y seguramente muchos aquí ya saben, ya tienen claro de cuál es el llamado de Dios para su vida, de cuáles son los dones que Dios le ha dado, pero tal vez está de manos cruzadas. La gran comisión requiere esos hombres y mujeres que son instrumentos escogidos, que aman a las almas.
Por eso Pablo dice en el capítulo 26, versículo 19, yo no fui rebelde a la visión, yo no fui rebelde al llamado. La pregunta en esta tarde es, ¿está usted siendo rebelde al llamado? Y el Señor te ha hablado y te ha hablado por años y está siendo usted rebelde. ¿Está siendo rebelde al llamado de Dios? Tal vez porque implica sufrimiento, porque el Señor le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tal vez queremos esquivar el sufrimiento, el dolor, el desprecio de la gente, la burla de las personas que dicen que el Evangelio es una tontería. ¿Quiere usted evitar el que familiares suyos lo empiecen a mirar de una forma diferente? Yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Cristo sufrió, lo cantábamos esta mañana, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, había un gozo en Cristo. Cuando Cristo iba a la cruz, al Calvario con la cruz en su espalda, Él lo estaba haciendo y había algo en Él, un gozo. Había un gozo puesto delante de Él. ¿Qué era ese gozo? Primero, la gloria del Padre. Y segundo, el amor por su iglesia. El amor por usted y por mí. Pídele al Señor que ponga ese gozo en su corazón. Y si ese gozo está en su corazón, a usted no le va a importar nada, solo glorificar a Dios y Padre, y usted solo va a vivir por Él y para sus hermanos y por las almas que se pierden, porque la gran comisión implica ir, llevar el Evangelio. No que pasen 20 años y los mismos 15 o 20 en este lugar, ya viejitos. No, Él quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Él quiere añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. A Él sea la gloria, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos animas a seguir, Señor, a continuar